domingo en la casa de Dios. Hermanos, es una gran alegría para mí. Hoy a las 5:30 de la mañana aterrizó el avión con el pastor Chris Hart, así que no durmió nada, yo tampoco, aleluya, ¿no? Pero vamos a tener un gran tiempo, creo que es una alegría. Como yo les contaba, el pastor Chris Hart está haciendo como eco acá arriba, hace como un eco. El pastor Chris Hart es una de esas figuritas difíciles de conseguir. Esto se abrió por un milagro de Dios. Él tiene su calendario 3 años para adelante, no te lo exagero, 3 años todo agendado, pero se abrió una puerta de oportunidad. Lloré, pataleé, quemé gomas afuera de la carpa de Prescott, piquete, no te puedo explicar todo lo que hice. Vos lo ves acá y decís, qué lindo vino el pastor, no sabés lo que costó. Sangre, sudor y lágrimas. Así que, y como no entiende nada, puedo decirlo todo, total no me entiende nada, ¿no? Entonces, le digo, tuvimos un gran tiempo con él y en enero tuvimos la oportunidad, me dijo que sí, así estábamos felices. Le dije, ¿cuándo? Cuando vos me digas, yo corro todo, le dije. Así que me dijo, bueno, esta fecha, le dije, esa fecha, ¿no? Y aquí estamos, así que, ¿qué te parece si recibimos con un gran aplauso al pastor Chris Hart? Aleluya. Aleluya. That's good. Oh, by the way, this is South America. They yell. Praise God. Well, that's good. Hallelujah. Gloria a Dios, eso es bueno. Good to be with you this morning. Es bueno estar contigo esta mañana. Appreciate the opportunity to minister here in Argentina. It's a blessing. Aprecio la oportunidad de poder estar ministrando aquí en Argentina. Es una bendición. Thank you for coming this morning. Gracias por venir esta mañana. Hallelujah. Aleluya. You got some good coffee here. I really appreciate that. Tienen un buen café. ¿Cómo lo aprecio? We call it Holy Roast back home. Le llamamos el ¿cómo sería el roast? Very good. No, es bueno, la marca de café excelente, la Santa. Yes. Amen. Amén. Well, are you ready for church? Bueno, ¿estás listo para la iglesia? Hallelujah. Amén. I do appreciate Pastor and his wife this morning. Aprecio mucho al pastor y a su esposa en esta mañana. I do thank him for the opportunity again to come and to minister here. Y les agradezco y le agradezco a ellos la oportunidad de haber podido venir y de poder ministrar aquí esta mañana. How many of you have a need this morning? ¿Cuántos de ustedes tienen una necesidad esta mañana? Most everyone here has some kind of a need. La mayoría de cada uno de los que está aquí tienen algún tipo de necesidad. And that need makes you a candidate for a miracle. Y esa necesidad te hace candidato para el milagro. Every person who has ever received a miracle had a need. Cada persona que ha recibido un milagro es porque antes tenía una necesidad. So this week I'm asking you to believe God with me. Así que esta semana voy a pedirte a ti que le creas a Dios conmigo. God cares about your needs. A Dios realmente le importa acerca de tus necesidades. And He is the one who can make the difference. Y aquí está el único que puede hacer una diferencia en tu necesidad. The Bible says the blind shall see, the lame shall walk, and the deaf shall hear. La Biblia dice que los ciegos verán, los cojos caminarán y los muertos resucitarán. I claim that Jesus is the same today, yesterday, and forever. Y yo te declaro que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. As He healed in Scripture, Así como Él sanaba en la Escritura, He still heals today. Él sigue sanando el día de hoy. And so I want you to believe God with me. Así que quiero que le creas a Dios conmigo esta mañana. Someone here this morning, you've been having chest pains. Alguien de aquí esta mañana ha estado teniendo dolor en el pecho. Also, there's someone here this morning who's having pain in the bottom of their right foot. Y algunos de ustedes hay alguien aquí que ha estado teniendo dolor en la punta del pie derecho. You also came this morning with a headache, a severe headache. You got up with it this morning. Y hay otras personas que han venido aquí con un severo dolor de cabeza esta mañana. You'd lift your hand if that is you. Levantá tu mano si esa persona sos vos. Say, you know what, that's exactly the way I've been feeling this morning. Dice, esta es la forma en la que yo me sentí esta mañana. Here's one, Ahí hay two, uno, dos, there's one in the back. ahí está tres. You believe that Jesus heals, correct? Vos creés que Jesucristo sana, ¿correcto? That He's the healer? Que Él es es el sanador. So because He heals, Y porque Él sana,
we can expect a miracle. nosotros podemos esperar un milagro. So tonight, this morning, I'm asking you to exercise your faith, Así que esta mañana quiero pedirte que ejercites tu fe to believe for a miracle this evening. para creerle a Dios por un milagro esta tarde. Right now, in Jesus' name, Ahora mismo, en el nombre de Jesús, I'm going to ask you to pray with me. voy a pedirte que ores conmigo. Say this prayer, say, Jesus, Decí esta oración conmigo. Jesús, I believe your word. yo creo en tu palabra. I cast out fear, Yo echo fuera el temor, doubt, duda and unbelief. e incredulidad. I apply Yo aplico the word of God la palabra de Dios to my need in Jesus' name. a mi necesidad en el nombre de Jesús. I'm healed Yo voy a ser sanado because you are the same today, porque tú eres el mismo hoy, yesterday, ayer and forever. y por siempre. Give God praise. Dale Receive una your alabanza a Dios, miracle in aleluya. Alaba Jesus' name. conmigo a Dios Be en el nombre healed de Jesús. in the name Sé of sano en el Jesus. nombre de Jesús. As you're praising God, Mientras alabas a Dios, that pain should leave. ese dolor se tiene You que ir lift your ahora. hand, the miracle, that pain, ver. the moment Fíjate. that pain leaves, you lift your hand. Fíjate a ver si el dolor se fue y si se fue levanta la Jesus' mano en name. el nombre de Jesús. Amen, right Acá hay here. uno. Who ¿Quién else más? in the back? Allá. Praise God. Someone else Allá. right here. ¿Quién más? Over here. Praise God. Jesus is healing. Dios If you está got sanando. pain, you need to get in. Si vos tenés dolor, necesitas despertarte. Someone's being healed right in your abdomen area this morning. Begin to breathe. There's pain in your abdomen area. Fíjate, alguno tenía dolor en su abdomen y ahora no lo tenés más. Fíjate, If you chequea. breathe in deeply Respira hondo, and then fuerte. exhale, that pain will be Y gone. fíjate, a ver, había dolor en tu abdomen. You Ese lift your dolor se hand. va. Levanta tu mano, a ver, fíjate. That pain is gone Ahí in está, ahí Jesus' se fue el name. dolor. Thank En God el for the nombre de blood of Jesús. Jesus Gracias por la Christ. sangre de Cristo. He's healing this Él morning. está sanando esta How mañana. many believe the word of God? ¿Cuántos realmente creen en la Aren't you palabra de Dios? thankful? Hebrews chapter 12. Hebreos capítulo 12. Jesus Jesús is alive. está Hallelujah. vivo. He's risen from the dead. Él se levantó de los muertos. Hallelujah. Amén. Hebrews chapter 12, Hebreos capítulo 12, verse 18, versículo 18, 22 through 24 is our text this morning. 22 al 24 es nuestro texto esta mañana. Blood this morning has a powerful dimension to it. La sangre esta mañana tiene una poderosa dimensión en sí misma. A dimension in the natural and in the supernatural. La sangre tiene una dimensión en lo natural y en lo sobrenatural. In the natural, it has the ability to speak. En lo natural tiene la habilidad de hablar. I give you an example. Te voy a dar un ejemplo. A doctor will take a blood sample, Un doctor va a tomar una muestra de sangre, will test that blood, va a testear esa sangre be able to tell us many times what our illness is. y cuando testean la sangre te pueden decir qué tipo de enfermedad tenés. Because the blood has a dimension to it, Porque la sangre tiene en sí misma una dimensión to reveal una dimensión para revelar sickness, enfermedad, disease. pestes. God created the blood like this. Dios creó a la sangre de esa manera. The blood also speaks in a supernatural dimension. Pero la sangre también habla en una dimensión sobrenatural. We sing the song, Your Blood Speaks a Better Word. Nosotros cantamos una canción que dice, tu sangre habla mejor que las obras. This speaks of the blood of Jesus Christ. Esto habla acerca de la sangre de Jesucristo. And so this morning we have a promise. Entonces esta mañana nosotros tenemos una promesa. A promise in the power of the blood of Jesus Christ. Una promesa en el poder de la sangre de Jesucristo. And as I preach this message this morning, Y así como te vaya predicando este mensaje esta mañana, I make my appeal to the blood of Jesus Christ. yo voy a apelar a la sangre de Jesucristo. The power in the blood to heal, El poder en la sangre para sanar,
The power in the blood to save. Y el poder en la sangre para salvar. I want to preach a message I have entitled The Blood That Speaks. Quiero predicarte un mensaje que he titulado La sangre que habla. Reading verse 18. Vamos a leer el versículo 18. 22 through 24. Y después del 22 al 24 dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía el fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Versículo 22, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Jesus, we again thank you for the Holy Ghost. Señor, te damos gracias a ti por el Espíritu Santo. We're so grateful for this host of people this morning. Estamos tan agradecidos por toda esta gente que está aquí esta mañana. I thank you for the Word of God that sets us free. Yo te doy gracias a ti por la palabra de Dios que nos hace libres. I'm asking for understanding. Yo te pido a ti para que tú nos des entendimiento. Open our eyes that we may see. O abre nuestros ojos para que podamos ver. Heal and save this morning. Sana y salva esta mañana. We are a desperate people. Somos gente desesperada. Jesus, we put this service into your hands. Señor Jesús, ponemos este servicio en tus manos. Amen. Amén. And amen. Amén. If we're going to understand the power of the blood to forgive, si vamos a poder tener entendimiento acerca del poder de la sangre para perdonar, we must understand first of all the reality of judgment. Tenés que entonces entender antes de eso la realidad del juicio. Here in this text it says that there is a intervention, literally the presence of God descended upon Mount Sinai. Lo que vamos a ver en este texto es que vos vas a ver que hay una intervención divina del poder de Dios descendiendo sobre el monte Sinaí. I encourage you to read the entire chapter. Yo te animo a ti a que leas el capítulo entero. But it's when God descends upon Mount Sinai pero acá ves cuando Dios desciende sobre el monte Sinaí that some guidelines are given. Hay unas guías que se nos dan en esta escritura. And that is that God's people, Israel, y es la guía es que la gente de Dios, que es Israel en ese tiempo, who have come out of Egypt, quienes habían salido de Egipto, are given some instructions there at Mount Sinai. Se les está dando en el monte Sinaí algunas instrucciones. God now inhabits the mountain. Ahora Dios está habitando en la montaña. And God says, do not touch the mountain. Y Dios le dijo a esta gente, no toques la montaña. Do not allow your livestock, no vas a dejar que tu ganado toque la montaña, nor any of the people to touch Mount Sinai. y ninguna de las personas que toquen el monte Sinaí. The reason for this is that God is holy. La razón por esto es que Dios es santo. He is righteous. Él es justo. He is just. Él es justo y rico. He is without sin. Él es sin pecado. No unclean thing is allowed in his presence. Ninguna cosa inmunda es permitida en su presencia. Unrighteousness is not tolerated. La injusticia no es tolerada en su presencia. Because of who God is, a razón de quién es Dios, He's holy, de que Él es santo, He's righteous, de que Él es justo, and He's just. y Él es recto. As you read again this portion of Scripture, entonces cuando vos lees de vuelta estas porciones de la Escritura, you find the name Abel. Vas a encontrar el nombre de Abel. The Bible says Abel was the son of Adam and Eve. La Biblia dice que Abel era el hijo de Adán y Eva. And so as you turn to Genesis chapter 4, así que cuando vos vas a Génesis capítulo 4, you see here a holy and righteous God. Vas a ver a un Dios recto y justo, who deals with the man. Que está tratando con el hombre. He is the brother of Abel. His name is Cain. Entonces acá está el hermano de Abel que se llama Caín. He wants to help Cain. Y Dios está queriendo ayudar a Caín. But unfortunately, Cain would not respond
to God as he should have. Pero desafortunadamente Caín no respondió a Dios de la manera en la que debería haberlo hecho. So the story's very revealing Así que la historia esta es muy reveladora because it has application. porque tiene una aplicación. Each and every one of us, we can see ourselves here. Cada uno de nosotros podemos vernos a nosotros aquí en esta historia. The Bible says Adam and Eve had two sons. La Biblia nos dice entonces que Adán y Eva tenían dos hijos. Cain was a tiller of the ground, a farmer. Caín era un agricultor, un granjero. Abel was a keeper of the sheep. Abel era el que cuidaba las ovejas. And it says in the process of time, they both brought an offering to God. Y la Biblia dice que en el proceso del tiempo los dos trajeron una ofrenda a Dios. Cain from the first fruits of the ground. Caín de los primeros frutos de la tierra. And the Bible says Abel from the first fruits of the flock. Y la Biblia dice que Abel de los primeros frutos de su rebaño. The Bible says that God respected the offering of Abel, La Biblia nos dice que Dios respetó la ofrenda de Abel, but he did not respect the offering of Cain. pero él no respetó la ofrenda de Caín. And so we see here a parallel, Así que acá ves un paralelo, something that applies to your life and mine. Cosas que aplican y se aplican a tu vida y a la mía. Every time that we come into the church, into the house of God, Cada vez que nosotros venimos a la iglesia, a la casa de Dios, we bring things, nosotros con nosotros mismos traemos cosas. some things that are good, Algunas cosas son buenas some things that are bad. y algunas cosas son malas. And it is here that God begins to deal with us. Entonces es ahí donde Dios empieza a tratar con nosotros. There's literally a conviction. Entonces literalmente hay una convicción. He desires that none perish. Él desea que ninguno de nosotros perezca. So his aim is, as he deals with Cain, Así que el objetivo de Dios, así como está tratando con Caín, his aim is to help Cain. su objetivo es ayudar a Caín. Unfortunately, Desafortunadamente, Cain did three things Caín hizo tres cosas that led to his own judgment. que lo llevó a él mismo a su propio juicio. Look very carefully. Miraba con cuidado lo que te digo. The Bible says when God spoke to Cain, La Biblia dice que cuando Dios le habló a Caín, that he made first of all a choice. lo primero que Caín hizo fue una elección. When God dealt with him about his offering, Cuando Dios trató con él acerca de su the ofrenda, Bible says his countenance fell. la Biblia dice que su semblante decayó. He was mad at God. Él estaba enojado con Dios. Have you ever come to church and God began to deal with you ¿Nunca te ha pasado venir a la iglesia y que Dios empiece a tratar con vos about something you're doing acerca de algo que estás haciendo or something you have done? o algo que ya has hecho? There's a conviction Entonces viene una convicción and it makes you mad. y te hace enojar. The Bible says that Cain's countenance fell. La Biblia dice que el semblante de Caín decayó. This happens to people. Esto le pasa a las personas, People who come to church, gente que viene a la iglesia. they listen to the messenger. Ellos escuchan al The mensajero. man of God preaches the whole counsel of God. El hombre de Dios predica todo el consejo de Dios. And rather than responding Y en vez de responder in light of God's love, a la luz del amor de Dios, the love of God brings people to repentance. el amor de Dios, ¿sabes lo que hace? Trae a la gente al arrepentimiento. They respond in a negative way. Ellos responden, pero en una forma negativa. They make the wrong choice. Hacen las elecciones equivocadas. We see an example of this in Mark chapter 10. Vemos un ejemplo de esto en Marcos capítulo 10. Jesus comes to a young man. Jesús viene a un hombre joven. His name's the rich young ruler. Su nombre es el joven rico. The Bible says that he wants to follow Jesus. La Biblia nos dice que este joven rico quería seguir a Jesús. Jesus challenges him. Y Jesús lo desafía a él. The Bible says the young man responds, La Biblia dice que este joven rico responde. I have kept your commandments since I was a child. Y él dice, yo he guardado los mandamientos desde que era un niño. Jesus then says, you lack
one thing. Y entonces Jesús le dice, pero te falta una cosa. Go sell everything that you have and come and follow Le me. dice, anda, vende todo lo que tenés y vení, seguime. He turns away Él se da vuelta from the greatest opportunity of all, de las más grandes oportunidades de todas en to su vida, follow Jesus. de seguir a Jesús. He made a choice. Él hizo una elección. The Bible says he walked away sorrowfully. Y la Biblia dice que se fue triste. How many of us make those choices? ¿Cuántos de nosotros hemos hecho de esas elecciones? At a critical time in our life, En tiempos críticos de nuestras vidas, Jesus is dealing with you. Dios está tratando con Jesús, está His tratando con tu plan. vida. Él está mostrándote cosas. The future, all that he has for you, Él te está mostrando el futuro, todo lo que tiene para tu vida. is linked to the choices. Y todo el futuro está ligado a las elecciones que hagas. What his word De says lo que su palabra dice is that he calls us to repentance. es que su palabra causa que nosotros nos arrepintamos. And he makes a choice. Entonces haces una Turns elección. away from the greatest opportunity of all. Entonces el joven rico se dio vuelta y se fue de la más grande oportunidad que How about tenía. you this morning? ¿Y qué acerca de ti esta mañana? What's your choice going to be? ¿Cuáles van a ser tus elecciones? The next thing that we see La segunda cosa que vemos is that God speaks. es que Dios habla. And he says to Cain, Y Dios le habló y le dijo a Caín, Cain, why are you mad? le dijo, Caín, ¿por qué estás enojado? Why has your countenance fallen? ¿Por qué tu semblante ha decaído? If you do well, will you not be rewarded? Si vos no haces bien, ¿no vas a ser recompensado? But if you do not do well, sin lies at the door. Pero si vos no haces lo correcto, el pecado está acechando a la puerta. And its desire is for you. Y su deseo es por ti. There was a knock at the door, Así que hubo un golpe en la puerta, a voice. una voz. Who is it? ¿Quién es? A little lonely sin. Soy un pecado solitario. I opened the door and all hell came in. Y entonces le abrí la puerta a eso y todo el infierno se viene atrás. See, warnings are very real. Así que sabes que las advertencias son muy reales. Every person here has received a warning Cada persona aquí en este lugar ha recibido advertencias from a pastor, de un pastor, from a parent, de algún padre, from a peer, de algún par a tuyo, friend. algún amigo. Someone has said to you, don't do that. Alguien te ha dicho a vos, no lo hagas. If you do that, you're going to suffer the Si consequences. haces esto, vas a sufrir las consecuencias. We see an example Nosotros vemos un ejemplo. again in Joshua chapter 7. Otra vez en Josué capítulo 7, The children of Israel have come out of Egypt. los hijos de Israel salen de Egipto. After 40 years of wandering in the wilderness, Después de 40 años de vagar por el desierto, they cross over the Jordan. cruzan el Jordán God instructs them through their leader. y entonces Dios los instruye a través de su líder. Joshua says to the children of Israel, De Josué les dice a los hijos de Israel, God stepping into your circumstances. Dios se paró en medio de tus circunstancias. March around the city of Jericho 7 times. Dice, entonces, den 7 vueltas alrededor de la ciudad de Jericó. When God moves, Cuando Dios se mueva, go into the city of Jericho. entren a la ciudad de Jericó, Do not take any of the spoil, though. pero no toquen nada de los despojos It belongs to God. o de los tesoros porque le So the corresponden a Bible Dios. says they went into the city. Así que la Biblia dice que se metieron en la ciudad. A man by the name of Achan sees a Babylonian garment, Un hombre por el nombre de Acán vio un manto babilónico, 7 shekels of, or 200 shekels of silver, 21 shekels de oro and a wedge of gold. y un lingote de oro. And he covets it. Y lo codició. I want it. Dijo, lo It's quiero, mine. es mío. He takes what he was told not to, Y él tomó lo que se le dijo que no tomara puts it into his tent. y lo puso en su carpa. Nothing happens immediately Nada pasó inmediatamente until they need God's help again. hasta que necesitaban la ayuda de Dios otra The vez. next city that they are commanded to destroy is Ai. La ciudad que seguía en el orden de Dios para destruir era la ciudad de Jai. So with the same confidence Y así que con la misma confianza de Jericó and faith in God, y fe en Dios, they attack Ai.
atacaron Jai. The city of Ai comes out against them. Y la ciudad de Jai salió en contra de ellos. They've lost something. Y ellos perdieron algo. They've lost their dominion. Ellos perdieron el dominio que The tenían Bible antes. says the only one who suffers casualties, Y la Biblia dice que fueron los únicos que sufrieron bajas ese día. 36 casualties, 36 bajas was Israel. fueron de Israel. Joshua cries out. Entonces Joshua se pone a He clamar says, what's happened? y dice, Dios, ¿qué pasó? God speaks. He says, Joshua, Y le dice, Dios le habla y dice, Josué, someone's taken alguien tomó that which belongs to me. lo que me corresponde a mí. Somebody stole the tithe. Alguien se robó mi diezmo. Somebody stole the offering. Alguien se robó mi ofrenda. The Bible says through a process of elimination, Y la Biblia habla de que después de un proceso de eliminación, Achan's sin is exposed. el pecado de Acán es expuesto He and his entire family y él y ahora toda su familia is destroyed es destruido. because he would not take heed Porque él no tomó el consejo to the warning. de la advertencia. How many of you this morning ¿Cuántos de ustedes esta mañana have been warned han sido advertidos? or are being warned? O ya te advirtieron God's antes. speaking. O Dios ya te habló. Don't do that. No hagas esto. How will you respond? ¿Cómo vas a responder? The third thing, La tercera cosa, the Bible says that Cain rose up and he killed his brother. la Biblia dice que Caín se levantó y mató a su hermano Abel. Listen to me. People are going to say things. Déjame decirte algo, la gente va a decir cosas, They're going to do things van a hacer cosas that hurt you. que te van a herir. How you respond. Como vos respondas, Paul said of Demas, he has forsaken me. Pablo dice, Demas me ha abandonado. Bible says also in Psalms 55. La Biblia también dice en el Salmo 55, David is lamenting. David se está lamentando He says it was you, y dice, fuiste vos, my brother. mi hermano, We went to the house of God together. con el que íbamos a la casa de Dios It juntos. was you Fuiste tú who offended me, quien me ofendió, who forsook me. el que se olvidó de It was mí. you. Fuiste tú. And as you read this portion of Scripture, Así que cuando vos lees esta you porción de la see Escritura, three things vas a ver tres cosas that apply to us. que nos aplican a todos nosotros First acá. of all, La primera, choices. elecciones. Second of all, La segunda, warnings. advertencias. Third of all, Tercera, how we respond como nosotros respondemos when it comes cuando viene to the injuries las lesiones and the pain y el dolor that comes through que relationships. vienen con las The relaciones. Bible says Cain La Biblia dice que Caín received a judgment upon his life. recibió el juicio sobre su vida And he said these words, y él dijo estas palabras: it is more than I can bear, es más de lo que yo puedo cargar. and it will be for you and I as well. Y déjame decirte algo, va a ser también más de lo que vos podés cargar para tu vida y la mía. I want to close with the good news. Hallelujah. Quiero cerrar esta mañana con las buenas noticias, aleluya. Let's look at how the blood speaks. Vamos a ver cómo es que la sangre habla. Look at Luke chapter 22. Vamos a ver lo que dice Lucas capítulo 22. In this portion of Scripture, Jesus has eaten the Passover with his disciples. En esta porción de la Escritura, Jesús acaba de comer la Pascua con sus discípulos. And now he is in the Garden of Gethsemane with them. Y ahora está en el jardín del Getsemaní con ellos. And in a most private place Y en el lugar más privado, with Peter, James, and John, y con Pedro, Juan y Jacobo, he says to them, él les dice a ellos, watch with me, dice, velen pray conmigo, with me. oren conmigo. He says the flesh is weak. Porque dice, la carne es débil. The spirit's willing, El espíritu está dispuesto, but your flesh is very weak. pero tu carne es muy débil. And so then about a stone throw away from where they were Y praying, más o menos a un tiro de piedra de donde ellos estaban, Jesus begins to pray. entonces Jesús comienza a orar. And he says these words that's recorded in Scripture. Y él dice estas palabras que fueron grabadas en la Escritura. Father, Padre, if this cup can pass from me, si esta copa puede pasar de mí, please. por favor,
allow it to pass. Por favor, hace que pase de mí. But not my will, Pero que no sea mi voluntad, your will be done. sino tu voluntad sea hecha. As you read this, it's apparent that Jesus is fighting against his own flesh. Y cuando vos lees esto te das cuenta de que Jesús estaba luchando contra su propia carne. Yes, he is God, but he's God in the flesh. Sí, Él es Dios, pero Él es Dios en la carne. He knows what he's facing, Él sabe lo que está enfrentando. the brutality of sin, Él sabe lo que es la brutalidad del pecado. the whipping post, Lo que iba a ser donde los the latigazos. mockery, Cuando se burlaran de and Él. the Y crucifixion. después la crucifixión. He sees this. Él veía todo eso ya. He knows what he is facing. Él sabía lo que iba a enfrentar. And as he prays, he makes this appeal to his Father. Y así como está orando, Él apela a su Padre. Father, not my will, but your will be Y done. dice, Padre, no mi voluntad, sino la tuya sea hecha. And as he prays, the Bible says he sweats great drops of Y blood así como está orando, la Biblia dice que empezó a sudar grandes gotas de sangre. that fall there upon the ground, upon the dust of the earth. Y empiezan a caer sobre el piso, sobre el polvo de la tierra. As I take you back to Genesis, Y ahora te vuelvo a llevar a Génesis. God says to the Godhead, Dios le dijo esto. he says, let us make man in our own image. Cuando Él hizo al hombre, dijo, vamos a hacer al hombre a nuestra propia imagen. He takes the dust of the earth, Él tomó al polvo de la tierra forms man, y formó al hombre. breathes his own breath into man, Y sopló su propio aliento sobre el hombre. becomes Adam, Y se transformó en Adán. takes the rib from Adam, Sacó la costilla de Adán. forms the woman out of the dust of the earth. Y formó a la mujer del polvo de la tierra también. She becomes Eve. Y ella se convirtió en Eva. Instructions are given. Las instrucciones fueron Do dadas. not partake of the tree of good and evil. No vas a tocar el árbol del bien y el mal. Unfortunately, Eve, Adam, they disobeyed God. Desafortunadamente, Eva y Adán desobedecieron a Dios. And when they Y sinned, cuando ellos pecaron, they hid themselves from God. ellos se escondieron de Dios. God comes to them. Y entonces Dios viene Where a are ellos you? y le dice, ¿dónde estás? They say, we've sinned. Ellos dijeron, nosotros pecamos. It was that woman, God. Fue esa mujer, Dios. It was the man. Y fue el They hombre. began to blame one another. Entonces empezaron a echar las culpas And unos al then otro. Eve says, Y entonces Eva dice, the serpent beguiled me, he tricked me. y entonces dice, la serpiente me engañó. The serpent being Satan. Y la serpiente era Satanás. A curse was placed upon the serpent, Entonces una maldición fue puesta sobre la serpiente. and that curse was Y esa maldición fue that the serpent would crawl upon its belly que la serpiente se iba a arrastrar sobre su panza, in the dust of the earth. sobre el polvo de la tierra. So here is a revelation, Así que acá hay una revelación, something that applies to you and I. algo que nos aplica a vos y a mí. And that dust is a picture of your flesh. Ese polvo es una imagen de tu carne. The Bible says our flesh is an enmity against God. Y la Biblia dice que nuestra carne está en enemistad contra Dios. It opposes righteousness. Se opone a la rectitud. It rebels against righteousness. Se revela en contra de la rectitud, de lo It's justo. enticed by Satan himself, Está empujada por Satanás mismo, the flesh. la carne. It is here that Jesus is praying. Pero es acá que Jesús está orando. Not my will, but your will be done. Y dice, no mi voluntad, sino tu voluntad sea hecha. He sweats great drops of blood Entonces él empieza a sudar grandes gotas de sangre that falls there upon the dust of the earth, que caen sobre el polvo de la tierra, giving us a promise. dándonos a nosotros una promesa. And that is because of the blood of Jesus Christ. Y es acerca de la sangre de Jesucristo We have dominion. que tenemos dominio, We have que authority tenemos autoridad over our flesh. sobre nuestra Aren't you carne. thankful? ¿No le das gracias a Dios For the por blood eso? of Jesus Por la Christ. sangre de Jesús. Aleluya.
The second place that we go in Scripture El segundo lugar que vamos a la Escritura is Isaiah 53. es a Isaías 53. Here the prophet declares Ahora aquí el profeta está the declarando reality of Christ's suffering. las realidades del Mesías sufriente. He says, Él dice He was wounded for our transgressions, que fue herido por nuestras transgresiones, bruised for our iniquities. golpeado por nuestras The iniquidades. chastisement of our peace was upon him. Y el pago de nuestra paz fue sobre él. By his stripes we're healed. Por sus llagas nosotros fuimos sanados. He was wounded for our Él fue transgressions, herido por nuestras transgresiones. our trespasses. Nuestras transgresiones. Again, as we return to Hebrews 12, Entonces ahora, volviendo a Hebreos 12, God descends Dios desciende. there upon Mount Sinai. Él está sobre el monte The Sinaí. instruction is given. Las instrucciones son dadas. Tell the people Dile a la gente not to trespass, de que no to traspasen, touch the mountain. que no toquen el monte. Again, this is very insightful Y otra vez, esto tiene una instrucción muy profunda. because this is exactly what sin is. Porque esto es exactamente lo que el pecado es. It's trespassing. Es cuando traspasas algo. Trespassing. Es traspasar. We're taking advantage. Estamos tomando ventaja. We're not listening to No estamos escuchando the instruction of God. la instrucción de Dios. We're trespassing. Entonces traspasamos. We're sinning against God Himself, Estamos pecando en contra de Dios mismo. against His En righteousness, contra de su rectitud. against His En holiness. contra de su santidad. We trespass. Nosotros traspasamos. Then the Bible says Entonces la Biblia dice. that He was bruised for our iniquities. Entonces dice que fue golpeado por nuestras A iniquidades. bruise is more than just a surface wound. Un moretón es mucho más que una herida superficial. It's something that goes down deeper. Es algo que, un moretón es algo que va profundo. This is what iniquity is. Eso es lo que la iniquidad es. Iniquity many times is bondage. La iniquidad muchas veces son ataduras. It's something that lingers. Algo que nos ata It holds on to us. y que nos deja enganchados a esto. Bitterness, Amargura, jealousy, celos, addiction, adicciones, lying, mentiras, bondage, ataduras. something that just doesn't go away. Algo que simplemente no se va sino I más. prayed and asked Jesus into my life. Dice, yo oré y le pedí a Jesús que venga a mi vida. But there's something at work in me that lingers. Pero hay algo que trabaja dentro mío que me It mantiene holds atado on. y que me agarra, It reminds me. que me recuerda, It condemns me. que me condena, It works against me. que trabaja en contra The mío. Bible says that Jesus was wounded. La Biblia dice que Jesús fue herido. There as he is at the whipping post, Entonces acá él está atado en el poste de los castigos con los látigos. he receives stripe after stripe. Él recibe latigazo tras latigazo. There upon his body, Están por todo su cuerpo. the wounds, Las heridas, the bruising wound, los moretones y las heridas the abiertas. deep wound, Las heridas profundas en él. as he receives Así como él las va that recibiendo, wound upon his body, esas heridas sobre su cuerpo, he is purchasing él está comprando their deliverance, su propia a liberación. miracle. Un milagro. He came to break every chain, Él vino para quebrar toda cadena, every addiction, cada adicción, every bondage. cada atadura. We have a promise. Tenemos una promesa. Yes, here in this earthen vessel Y que es en estos vasos de tierra that Jesus purchased, que Jesús compró a miracle of un deliverance. milagro de liberación. He was wounded for our Él fue transgression, herido por nuestras bruised transgresiones, for our iniquity. golpeado por nuestras iniquidades. Bible says the chastisement La Biblia habla of acerca de our él, peace de que el pago de was nuestra paz upon him. fue sobre él. Many of you struggle in your mind. Muchos de ustedes luchan en sus mentes. You're constantly involved in the media.
Estás constantemente involucrado en los medios de Your comunicación. mind's overwhelmed with worry. Tu mente está sobrepasada de preocupaciones, The lack of peace. de falta de paz. You are constantly thinking about things you shouldn't be thinking about. Constantemente estás pensando acerca de cosas que no deberías It estar is pensando. here we see the Savior. Y entonces acá vemos al Salvador. Jesus, as he is there in the Garden of Gethsemane. Jesús, como está ahí en el jardín de Getsemaní, There's a demonic assault against his mind. hay un asalto demoníaco en contra de su mente. There is the demonic assault against your mind. Y déjame decirte, hay un asalto demoníaco en contra de tu mente. But it's Jesus, the Prince of Peace, Pero es Jesús el príncipe de paz, who shed his blood there at the whipping post. que derramó su sangre ahí en el poste de los latigazos. And when that blood is applied to the troubled areas of your mind, Y cuando esa sangre es aplicada a las áreas de tu mente que tienen problemas, that work of peace, ese trabajo y esa obra de paz, that blood that Jesus shed, esa sangre que Jesús compartió y derramó, applied to your mind, empieza a aplicar a tu mente healed, y te empieza a sanar delivered. y te empieza a liberar. He's the Prince of Peace. Porque Él es el príncipe Can de you paz. give him Dale un praise in aplauso the a house Cristo. of Amén. God? Aleluya. And it is confirmed Y esto está confirmado that by his stripes we're healed. de que por sus llagas nosotros No fuimos matter what your sanados. pain, No importa cuál sea no tu matter dolor, what your illness, no importa cuál sea tu no matter enfermedad, how much sickness you have in your body, no importa cuánta enfermedad tengas en tu cuerpo, Jesus, Jesús, the great physician, el gran facilitador, purchased for you Él lo compró para ti. healing in Jesus' name. Sanidad en el nombre de You Jesús. can be made whole. Vos podés ser sano. And as we travel now in conclusion Así que como vamos viajando ahora en to the conclusión very cross itself, a la misma cruz en sí mismo, we find the Son of God. encontramos al Hijo de Dios. Now he is impaled to a tree, the cross. Ahora Él está colgado en un árbol, en una cruz. And as he is there, Y mientras Él está ahí, there are those that are saying to him, if you are the Son of God, prove it. y aún que esté colgado ahí, hay algunos desde abajo que le dicen, si sos el Hijo de Dios, probalo. Come down from that place. Vení y bajá de ese lugar. They mocked him. Se burlan de Él. They spat upon him. Escupen sobre Él. They drove nails in his hands and his feet. Y le clavan clavos en sus manos y en sus pies. And he cried out for humanity. Y Él clama por humanidad. He said, Father, forgive them, for they know not what they do. Y entonces el Señor clama y dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. As he cries out, Y como Él clama, the Bible says there's two thieves, y la Biblia dice que había dos ladrones crucified on the right and upon the left. y crucificados, uno a la derecha y el otro a la izquierda. One reviles him and says, if you are the Son of God, come down from that Y place. uno le grita, si sos el Hijo de Dios, bajate de ese lugar Save us. y sálvanos Save yourself. y salvate a vos mismo. But then there is another Pero había otro ladrón who says que le dijo to the man who just reviled Christ, al hombre que recién había molestado a Cristo, you and I, we are justly, we have been given justice for what we have done. dice, para vos y para mí, justamente nos dieron justicia por lo que nosotros hicimos. But he looks at Jesus and he says, this man has done nothing wrong. Pero él miró a Jesús y dijo, pero este hombre no ha hecho nada malo. And he says to Jesus, please remember me in your kingdom. Y le dijo a Jesús, por favor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. And Jesus, wounded Y Jesús, así herido, for our transgressions, herido por nuestras transgresiones, bruised for our iniquities, todo moretoneado por nuestras iniquidades, chastisement of our peace was upon him. porque el castigo de nuestra paz fue sobre él. By his stripes we're healed. Por sus llagas nosotros fuimos sanados. And as he was bleeding, Y así como él está sangrando, he says these words. él le dice estas palabras. Today you will be with me in paradise. Le dice, hoy vas a estar conmigo en el paraíso.
hizo. This is the promise for each and every one of us. Y esta es la promesa para cada uno de nosotros. Christ, Cristo, the Son of God, el Hijo de Dios, wounded for our transgression, herido por nuestras transgresiones, the Lamb of God that was slain, el Cordero de Dios que fue golpeado, took your place, tomó su lugar, took my place, tomó mi lugar, shed his blood, derramó su sangre and says, come to me, all ye that are weary and heavy laden. y dijo, vengan a mí todos aquellos que están cargados y trabajados, I will give you y rest. yo voy a darte descanso. This is the power Este es el poder of the pardon. del And perdón. his blood, Y su sangre, the Bible says, at that moment, que la Biblia dice, a ese momento, was spiritually taken into the most holy place. espiritualmente Jesús fue y entró al lugar más santo. In the temple, they would offer blood once a year, the blood of bulls and goats. En el templo donde una vez al año se ofrecía la sangre de toros y corderos. It would be sprinkled upon the mercy seat for the sins of Israel. Y era el lugar donde se esparcía la sangre en las ascuas del lugar santísimo. Now the Bible says the blood of Jesus, the great high priest, Y ahora la Biblia nos dice que la sangre de Jesucristo, el gran sumo sacerdote, was shed and sprinkled upon that mercy seat. entonces agarró y derramó y puso su sangre sobre esas ascuas One ahí. drop of that precious blood. Una sola gota de esa sangre preciosa. Bible says that God saw it La Biblia dice que Dios la vio and he ripped the veil that separated the holy place from the most holy y place. entonces cuando Dios la vio partió el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Now you and I, because of that blood, Y ahora tú y yo, a causa de esa sangre, the righteous, the holy, the just God, el santo, el justo, el Dios recto, because of that blood, a causa de esa sangre, now you can touch me. ahora vos me podés tocar. Now you can touch him this morning. Ahora vos podés tocarlo a él esta Because mañana. his blood touches you Y si su sangre te and toca, will wash you él va a lavarte and cleanse y you va a limpiarte as white as snow. y te va a dejar Can you give blanco God como la lana. praise Dale in una the house alabanza a of God? Cristo en la casa de Thank you, Dios. Jesus. Gracias, Jesús. Would you bow your head, Quiero que inclines tu rostro, close your eyes? que cierres tus ojos.